al momento de cerrar la monografía necesitan una bibliografía. ¿Estamos de acuerdo? A ver, de vuelta, la bibliografía tiene, si ustedes se fijan en modelos ISO, igual creo que todos ustedes son modelos ISO, ¿no? ¿Algunos citó en APA? No me acuerdo, creo que no, todos son ISO, así que ya nos olvidamos de APA. A ver, la bibliografía tiene un rasgo que es muy molesto, pero que entiendo que ya lo dije, y si no lo dije, bueno, eventualmente lo organizan, que es, se cita de manera alfabética. ¿Estamos? Se cita en orden alfabético. De la A, obviamente, entiendo que todos ustedes saben el alfabeto. De la A a la Z empiezan a ordenar a sus textos de esa forma. Eventualmente pueden citar una parte que sea como de textos un poco más, a ver, esos textos en los que ustedes tengan como todos los datos y pueden hacer un apartado aparte, valga la redundancia, donde ustedes puedan citar con los links. ¿Estamos? O sea, que queden como dos espacios separados de citas. O sea, lo que es más físico con todos los datos y lo que es el link un poquito más abajo. Pero siempre es la misma lógica, tiene que ser por orden alfabético. A diferencia de la cita, a ver, a diferencia de la cita que se encuentra en la nota al pie de página, no requiere número de página. Estamos ni número de página ni fecha de acceso. Así que si van a cortar y pegar, lo cual es muy inteligente para hacer las citas que hicieron al pie de página, le quitan el número de página o le quitan la fecha de acceso. Y la bibliografía es el momento de la mentira. ¿Estamos? Porque vos podés citar bibliografía que hayas utilizado, pero que no hayas incorporado a tu trabajo. ¿Tá? O sea, si vos buscaste bibliografía, o sea, buscaste genuinamente en determinados lugares y de repente decís, bueno, a ver, lo utilicé como bibliografía, aunque eventualmente no lo plasmé en ninguna cita, no hay ninguna cita al pie de página, igualmente es tu bibliografía. Vamos, entonces ahí se pueden lucir poniendo un poco más de bibliografía de la que realmente han consultado y nadie lo va a poder corroborar nunca. Nada más. Con eso quedó la bibliografía. Bien, More, vos cambie para este lado. ¿Estamos con algo? Sinceramente, no avancé mucho, no te voy a mentir. Pero, ¿qué te iba a decir? Ah, sí, porque yo viste voy a usé mi lucha, Sí. pero claramente no usé la versión en alemán porque, bueno, cuestiones lógicas. ¿Tengo que poner, digamos, como autor, tengo que poner, digamos, el que lo tradujo? O, No. Pone, no, porque es Adolf Hitler, es lo mismo, no. Última, en algunos casos como sofisticados te ponen traducción de, pero no importa. En este caso es bien. mi lucha y Y punto. otra pregunta, viste que yo al principio puse una cita, digamos, cita introductoria puse. ¿La puedo usar en el desarrollo? Tal cual. Sí, ¿Sí? se puede. ¿Sí? Podés Bien. o volver a citarla o podés, Haciendo mención tal a la cual, hacer una cita. mención tal como se expresó en la cita inaugural y seguís adelante. Perfecto. De hecho, yo creo que Listo. no es obligatorio, o sea, no lo tienen que hacer, digo, pero me parece que es muy saludable que ustedes usen esa cita. O sea, me parece Sí, que me es, parece. lo que denota es que en realidad no es una cita puesta al azar, ¿no? O sea, no es que vos Sí. decís, bueno, a ver, la puse porque había que poner una cita, no, es como, esta cita es relevante y eventualmente a lo largo del trabajo la uso. No le sale, no importa. Pensaba, no, lo que pensaba hacer, viste, como me habías dicho como que le faltaba darle un cierre a lo que era el contexto con la introducción al tema. Pensaba meterla ahí y ¿Está bien? explayar un toque más. Sí, Así me no, queda un toque más unido. está buenísimo que la uses, para que no te quede simplemente como un adorno. Bien, bien. Eso ¿No? entonces, nada más. Nada más. Bien, cerrada la cámara, More. Ando, volviste, llegaste. No volviste, llegaste. Sí, nada, mentira. Yo tenía una pregunta con respecto a que vos me pusiste en un párrafo que conecté con una variable, me pusiste demasiado largo. Y ya a mí ese párrafo me encantaba. Entonces Entonces no déjalo, sé es una qué observación. puedo hacer como para achicarlo un poquito, porque o sea, para mí no es largo porque dice todo medianamente resumido lo que voy a hablar en el, no sé si te acordás, si no te lo No, muestro. pero lo podemos mostrar si te da por pedir. O sea, no Sí, te voy a mentir. Te estoy poniendo cara de que sí me acuerdo, pero no me acuerdo. para no es esto. Bueno, correte, Sí, Fiorito, acá, listo. lo será el jueves también para que ustedes lleguen a una instancia nada, lo más armadito posible para el 5. La semana que viene entregan de vuelta. Demasiado largo. A Perdón, ver, ¿cómo? perdón que interrumpa, pero yo no tengo ninguna pregunta. Me tengo que quedar. No.
¿no? Pero no pasa nada, tipo, no te lo No tomes pasa mal. nada, Es no, porque no. no tengo ninguna pregunta en serio. No, por eso mismo, digo, fíjate si tenés alguna para el jueves, digo, pero tengo Sí, que sí. habilitarles espacios para esto. Está bien, perfecto. ¿Vale? Dale, gracias. De nada, del mismo modo también influyen en el consumo de alcohol, cigarrillos y otras sustancias, ya que... Lucho, yo tampoco, tipo, no puede avanzar, así que Dale. el jueves. Adiós. Igual, a ver, eventualmente no me lo anuncien, no es que yo lo estoy marcando para ver, para ponerles menos. Eventualmente, si no están necesitando este momento, están liberados. Estamos, digo, pues repito, estos momentos se los tengo que dar porque es lo que naturalmente hubiésemos hecho Ok, bueno, claro. en vivo y en directo, pero bueno, nada, no lo tienen. Ok, Eh, chao. Adiós. Bien, ¿cuál es el tema? A ver, Anto, del mismo modo también. Sí, es largo. El tema de que es largo tiene que ver con la cantidad de... A ver, fíjate, estamos hablando de un párrafo que tiene uno, dos... Déjame ver. ¿Sabes cómo lo podrías resolver? Por ahí es una... ¿Cómo? Con otras reglas ortográficas. O sea, que no sea todo comas. Ok. A ver, es muy útil, por ejemplo... Dale, chao, Juaco. Perdón, me quedé viendo, perdón, me distraje. A ver, una de las cosas que me parece fundamental, que un poco se los puse a un par de ustedes, muy importante que se den cuenta, pero esto adquiere como cierto... A ver, se van volviendo cancheros con el tiempo. Yo en secundaria no lo sabía ni lo aplicaba tampoco. Una cosa, a ver, cuando vos a esta frase le pongas, por ejemplo, guiones, ¿viste que a veces vos tenés como aclaraciones entre guiones? Sí, eso ya lo cambié porque mi hermano me dijo que tenía mucho paréntesis Claro, y bueno, le puse guiones como para que quede mejor. a ver, entre paréntesis y guiones, me parece que si vos jugaras o algún punto y coma, porque cuando vos empezás a ver guiones, punto y coma y paréntesis, en esa misma frase por ahí te lo soluciona. Porque el problema es que está todo conectado con comas. O sea, por ahí la Ok. frase no está mal, porque entiendo hacia dónde va, pero no jugar con otro tipo de regla ortográfica. O sea, por ejemplo, acá donde dice, no sé, influenciando intencionalmente o no. A ver, del mismo modo, también, a ver, también influyen en el... Ojo, por ejemplo, también tenés influyen, influenciado. Tenés consumo, consumir. Consuman. ¿Estamos? Eso es toda una misma oración. Fíjate, tenés repetición de términos que también tenés que... Fíjate, estoy viendo consumo, veo consumo en el O sea, en el segundo consumir, renglón, consumir en el tercer consumo, renglón, consumo en el cuarto renglón, consumir sí, en el no, quinto renglón, consuman en el sexto. sí, yo uso mucho, también lo intento cambiar con, no sé, ingesta, Tal cual, o a veces es... cosas así, como para no repetir, porque a mí también me molesta leyéndolo, pero con mi cabeza, como que cuando lo escribo no suena mal, pero después sí. No, pero igualmente, a ver, el tema también es que, no sé si ustedes también se dan cuenta, el tema es que a veces esto es, eh, a ver, esto, por eso es un laburo que implica como un tiempo de elaboración, porque vos te parece que está bárbaro, y cuando lo volvés a leer al rato me refiero a los 3 días, decís, che, esto es un desastre, o en realidad repetí 30 Pero para veces. mí sonaba re claro, te lo juro, Bueno, y sonaba como un a ver, no quiere decir que sea un horrible desastre esto, a ver, después. me refiero es, se entiende lo No, que estoy no, diciendo. pero digo, al momento de escribirlo. Totalmente, digo, pero también es verdad que uno a veces está quemado. Ese es el término. O sea, está quemado. Ahora, después de esto, no te voy a decir consumo, la palabra consumo, no te voy a decir ingesta, no te voy a decir droga, no te voy a No, hablar más de nada porque ya pero me igual, la a ver, tatúo en igual 3, es, 2, es 1. cuestión de verlo, ya te digo, en frío y darte cuenta que tenés como una repetición de términos. Digo, pero no es tan terrible, simplemente es aceptar lo que es sinónimo. A ver, perdón, de un modo también incluso en el consumo de alcohol, cigarrillos y otras sustancias. Por ejemplo, ya que, yo pondría, ya que, ese ya que le borraría la coma, ya que cuando uno de los compañeros, o sea, la coma posterior al que. Ah, La sustancia es que cuando uno de los compañeros empieza a consumir, hace una cosa, déjame que lo miro si no, más el de a feo. poco lo saco. Va consumiendo, empieza a consumir. Sí, el de a poco está de más y ahí te eliminas 2 comas. Va influenciando. Empieza a consumir. Por ejemplo, empieza a consumir, sacá la otra, esa coma que tenés ahí marcada.
Ahí está. Sí, empieza a consumir, ya que cuando uno va influenciando, el intencionalmente o no, le borrás esas dos comas y pones guión, guión. Ahí no se puso, así. Bueno, Ahí. sí, los guiones van pegados, pero no importa, después lo Ah, repito. bueno, no sabía, pará. Intencionalmente o no, a los demás, y así se va generando una cadena. Los demás, a los demás, y así se va generando una cadena de consumo. Después arreglo las palabras Bueno, consumo. escúchame, pará, porque así le doy pie también a otro. Ponémelo ahí abajo como comentario para que me llegue a mí y ahí te indico más o menos cómo ir Ahí. transformándolo. Dale, si me llegó, me llegó. Ahí te digo. Dale, Gracias. ¿era eso nada más? Sí, porque tenía anotado es lo de conclusión y eso. Nada más entonces. Gracias. Tachando. Juan, Buenas. ¿cómo andamos? Todo bien, todo bien. La monografía avancé bastante, creo. Estoy ya por la última variable, así que Bien, bien, te entendí. Se escucha robotizado mal. Robotizado, sí, te entendí. estancame que ahora me escuchan mejor. Sí, ahí te escuchamos mejor. Escucha, me avanzaste bastante. Taladro acá en la esquina y se escucha el taladro. La única pregunta que te iba a hacer es, primero, vos me has dicho que en la primera variable, en la parte de caída del muro de Berlín, que tenía que usar lo de los acuerdos de Yakarta y Potsdam, algo así. Salta y Potsdam, sí. Salta, bueno, parecido. Ahí Ya lo está. busqué y te comenté ahí cómo podría hacerlo más o menos. Y después lo de que me habías dicho de que no se mostraba tipo de manera explícita cómo eso hubiera influenciado en bolsa de valores. ¿Lo mejoraste eso? Estoy intentando buscar, pasa que no encuentro un gráfico en sí. ¿Pero no encontrás algún texto que refleje como una modificación o algo que lo diga explícitamente, no por ahí en texto, en gráfico, perdón? ¿Lo encontraste? Bueno, de última, vemos. Ahora vemos si después lo podemos buscar. Hacé una cosa. Sí. No, hacer una cosa no. Lo que yo te decía en la parte del contexto histórico es que vos automáticamente pasabas a como la construcción de, no sé si era la construcción o la caída del muro. Creo que hablabas de la construcción del muro, ¿puede ser? Sí, que pasaba directo después de la Guerra Mundial, pasaba muy directo. Ahí está. Entonces lo que yo te decía era, a ver, para llegar a ese muro, eventualmente primero tendrías que llegar como a escribir por lo menos zonas de influencia, o sea, regiones geográficas que le tocan a uno a otro, en función de llegar a ese muro, ¿no? Digo que no te quede, porque si no lo que te pasaba es que tenías como una especie de paréntesis temporal no laburado, o sea, que por ahí no te aporta específicamente a tu trabajo, pero te permite contextualizar un poco más cuando caiga el muro. Contextualización. Claro. Sí. A eso iba. Y respecto del texto, tendríamos que buscar entonces, ahora un rato me pongo a buscar a ver si te encuentro algo. Haceme un recordatorio como comentario. Poneme algo así como texto impacto en la bolsa de Alemania. Y me voy a acordar. Sí. Dale. Y después ya nada más, ya terminé lo de Torres Gemelas y lo del atentado de Madrid. Me quedaría lo del COVID, que ya estoy terminando de armarlo, tipo en mi cabeza, para comenzar con el desarrollo. Bien, ¿llegás a tener todo eso en función del lunes? Sí, yo creo que sí. Impecable. Acuérdense a todos, esto va para todos, acuérdense de integrar todas las partes de la monografía para el lunes. ¿Estamos? Si tienen un anexo en algún Word aparte, lo integran y así empezamos a ver ya todo el formato definitivo. Y recuerden algo que no sé si Juan vos lo estabas haciendo, pero creo que sí me habías dicho que sí. Recuerden hacerlo en color. Estamos, modificaciones o agregados todo en color, así directamente voy a eso. Nada más, Juan. Sofía. Hola. Mandamos. En realidad yo no tengo pregunta así concreta, pero terminé la parte de política que me faltaba. Bien. Y ahora estoy haciendo lo de la justicia. Me fijé cómo podía hacer como una introducción y encontré que me pareció bueno la imagen de la diosa de la justicia, ¿viste? Que tiene Sí. los ojos tapados.
Sí. Ah, ya como sé. para reflejar tipo imparcialidad, Claro, o objetividad sea, y como eso. la justicia ciega hasta ahí. Claro, Sí. bueno, estoy con eso. Sí. Y después, bueno, para el jueves aviso, porque estoy recién empezando con esa parte, tengo que darle Tranca, alguna vuelta para que me quede más largo, pero tranca. no. Tranca. Igualmente tampoco te guíes para que te quede, a ver, vos lo decís más largo en función de cuál es el razonamiento por el cual querés que sea más largo. No, porque como que quiero explicar tipo el mito, tipo la mitología de esa diosa y como que necesito seguir fijándome en lugares Más para información. que como que quede más completo, que se No, entienda. está. Eso quería saber, porque digo, por ahí estabas como diciendo, uff, no me queda largo y quiero que quede largo. Y decís, no, a veces puede ser que una variable sea corta. No, no, no. Eso voy. No, sí, para que te quede más completa, bienvenido sea. Nada, el jueves tenés entonces habilitado otra Sí, instancia en el caso que lo necesites. ¿Dale? buenísimo. Nada más. Listo. Fabri, Bien. Ahí le cambié la parte de las leyes, que vos me habías dicho que iba la mayoría al anexo, al anexo. sí, y que podía usar algunas partes para justificar, bueno, por qué no se cumplen. Así que eso lo pongo más para después. Dale. Y arranqué con los aspectos psicosociales de la enfermedad. Y creo que esa es la parte más fuerte porque tengo más información. Y después pasaría a lo que es la comparación de los precios. Te hago una pregunta. Pero Vos me habías sí, preguntado algo por plataforma y yo te lo respondí, que giraba en torno a cómo citar, creo que un testimonio, ¿no? Si no me equivoco. claro, es que en realidad era un estudio hecho que te mostraba cuáles eran las categorías y las subcategorías que cada paciente te decía sobre la enfermedad y cómo se sentía, que salía de lo de educación sanitaria y todo lo demás. Sí. Eh, pero como eran entrevistados, no era YouTube, era como un PDF, entonces no Ah, bueno. sabía cómo, Pero cómo citarlo. yo pensé que era YouTube, por eso te lo dije de YouTube. Pero escúchame, el PDF lo tenés en un link, tenés todos los datos como si fuese un PDF fuerte. Sí, O sí, sea, y bueno, pero es un PDF donde un texto académico. Y pero, sí. y no tiene todos los nombres, o sea, el nombre, el título. Dice todo. Entonces lo puedes citar así. O sea, puedes citarlo. Ah, perfecto. O sea, no importa que vos lo tengas virtualmente. O sea, si vos ya tenés todos los datos, por más que sea virtual, es otro soporte, pero es el mismo dato que vos citás. Bien. ¿Dale? Perfecto. Lo que yo te decía ahora es, bueno, hice lo de los aspectos psicosociales, que es lo que me lleva más tiempo. O sea, ahí es donde tengo más jugo. Pero después pasaría a la comparación de los precios de los productos y después me quedo sin nada más. Me parece que va a quedar muy corto o no pasa nada. Habría que poner, se me ocurre, pero estoy pensándolo ahora, ¿eh? Por ejemplo, lo que pasa es que no sé tampoco si encontrás información, digo, más allá de los precios, por ejemplo, podrías hacer un apartado, pero habría que ver cómo lo conseguís. Como lo que sería como, no me sale la palabra, como sería integración social, digo, porque eventualmente yo siempre en mi cabeza pensé la gente celíaca por ahí, los que son como mucho más complicados, o sea, los que tienen como una celiaquía un poco más profunda, por ahí no sé, digo, los restaurantes, esos lugares que en realidad no pueden ir porque, o sea, no pueden ir porque sabes que es un restaurante para celíacos, entiendo que hay contaminación cruzada por todos lados. Sí, Por ahí esa cuestión, digo, ¿no? Esta cuestión del impacto, pero es una idea nada más, ¿eh? Como del impacto en lo que es la inclusión social, o sea, inclusión de cosas que para nosotros los no celíacos es algo normal, bueno, hoy en pandemia no es muy normal, ir a un restaurante, digo, pero si no fuese en contexto de pandemia, es muy normal decir, che, Fabri, vamos a comer a tal lado y que vos me tenés que decir que no, porque entiendo que no podés comer por ahí la comida que yo me sentaría a comer tranquilamente en cualquier lado. Entonces, por ahí pensarlo, más allá de lo que es precio y demás, cuestiones como de ocio. O sea, pero no sé si es ocio, como, no me sale la palabra igual, tiene un término. O puede ser la misma inseguridad que le genera a los que son celíacos ir a comer a un lugar por si están dadas las condiciones de, por ejemplo, cómo cocinar, no sé, el pan y a ver si sale en el mismo cuchillo que usaron con un pack que tiene TAC, Sí. no sé, eso desde, no sé, desde ese lado tal vez. O sea, la reducción de opciones
para mí como de ocio. Pero repito, por ahí eso es un poco es bien sociológico más que nada. Te está yendo a Sí, esta cuestión de, bueno, a ver, yo no puedo hacer la misma vida por ahí que mis amigos con los que nos criamos siempre, porque eventualmente siempre van a McDonald's y claramente McDonald's no tiene nada para mí. O sea, me extrañaría que McDonald's tenga algo de... Pero a eso voy, digo, más allá de lo económico, lo legal, pero es una idea que se me ocurre. Por ahí podés tener un par de ideas. Y yo creo que si buscas en YouTube debería haber testimonios de gente... sí, eso es lo único que hay, porque así como PDFs o textos académicos no hay, No solo son importa, pero si vos testimonios. encontrás en YouTube testimonios, los puedes utilizar a full. Porque, a ver, servirían cual... ¿O él puede hacer cual un entrevista. testimonio para su familia? ¿No puede ser ¿Te tenés en tu entrevistar? casa, sos el único celíaco? No, está mi hermano y mi mamá. Y escuchame, ¿sabés lo que también podés hacer? Si tenés ganas, tenés que tener ganas, hasta un par de años atrás yo te hubiese dicho, a ver, desgrabalo. Pero hoy tenés hoy tenés otras herramientas. Si tenés ganas de grabar alguna entrevista, el que implicó para vos ser celíaco, y eventualmente lo podés subir a un canal de YouTube, y eventualmente lo que podés hacer es citármelo desde ahí, te ahorrás todo lo que es la entrevista, o sea, desgrabarla, ¿no? Ah, O sea, joya, entonces, entonces sí. decís, che, como vos me decís, Así es no como sé, hizo Nair, ¿no? Que entrevistó a sus amigos TikTokers. tal Bueno, cual. así vos, así Fabri, digo. O sea, vos de repente te sentás con tu mamá, que obviamente que es celíaca desde siempre. Hace 6 años. Bueno, entonces, pero tu hermano, ¿qué es? ¿Más grande o más chico? No, más chico, Más tiene chico, 11. bueno, por ahí nos complica, digo, pero, a ver, preguntarle como de lo cotidiano, por ahí si es muy chico no nos sirve, digo, ¿de qué edad tiene tu hermano? No, tiene 11, pero igual tiene conciencia, porque ya le pasó de ir a cumpleaños y que no, que te Bueno, tenga que hacia llevar ahí, o siempre la sea, vianda y todo por eso. ahí girar una entrevista hacia la parte social, o sea, la parte de, che, ¿cómo a vos siendo celíaco te dificulta la integración o estas cuestiones, como ya te digo, más social, como un cumpleañito de nenes de 11 o salir con tus amigas, y por ahí que te cuenten un poco lo que ellos sienten, grabalas, si no quieren salir de cara eventualmente, no sé, que salga No, simplemente un podcast puedo hacer también. tal cual. Y subilo a YouTube y eventualmente le pones, no sé, titularlo, entrevista a fulana de tal. Y abajo pones entrevista a fulana de tal en el link, fecha de acceso. Y si yo quiero verlo, toco ahí, tengo la entrevista para saber que no me estás chamullando. En realidad vos en serio hiciste una entrevista y eso te ahorra miles de pasos. Perfecto. Entonces ahí tenés, es más, me parece hasta muy rico hacerlo, porque no solamente estarías jugando con entrevistas o comentarios o testimonios ya realizados, sino que estarías jugando posta a posta con una fuente que vos mismo estás creando. Claro, aparte también puedo ligarlo con la parte de las leyes y lo económico, porque Totalmente, esos temas lo van a tocar sí o sí. totalmente. Me parece que es una cosa que te permitiría como bajarlo a lo terrenal y ahí tenés un trabajo terminado. Perfecto, listo. ¿Vale? Intentalo, a ver. No te digo que lo vas a poder hacer. Por ahí sí, ojo, por ahí te encontrás el momento y acá el lunes lo lográs hacer. Pero encontrar, a veces yo siempre les digo, tengan en cuenta que muchas veces la información la tienen a mano. Vamos a ver, la información la tienen ahí y lo que uno tiene que buscar, lo que tienen que buscar es cómo. Pero una entrevista es un buen medio. Perfecto. Dale, Gracias, Lucho. nada más. Cano, Buen día. ¿cómo andamos? Tengo un par de preguntas más de formato. Tengo una letra de una murga que la tengo en un libro. Puse el nombre de la murga, como vengo citando los de murga, año, y el título ¿cómo se llama? De la canción, del cuplé. Sí. Del cuplé, y puse extraído de, y toda la parte de citado hizo del libro. ¿Está Sí. bien? Sí. El extraído de, listo. La oración esa que vimos el otro día y eso quedó bien, ¿no? Sí. Listo. Así te borro el comentario y listo. Sí. Y después, recién lo que le decías a Fabri de la entrevista, que yo la tengo subida a YouTube, las dos entrevistas. Bien, cierto, que eran los investigadores uruguayos, ¿no? Eran. Una investigadora y una historiadora e investigadora Bien. de carnaval. Son dos. ¿Qué copada las conocías o Una es grosa y la otra hizo un trabajo particular sobre dictadura y por eso fui. ¿Cómo llegaste a ellos? A ellas. Instagram y mail. ¿Y te dijeron que sí de una? Sí.
Qué copado, ¿sabés que yo hace muchos años No. La grosa, la que es tipo, qué grosa. sé yo, no sé un Autoridad en el historiador tema. grosso acá, pero bueno, una grosa, al principio me dijo que en ese momento, cuando le pregunté primero, me dijo que no tenía tiempo, que estaba medio apurada con la entrega de unos artículos, no sé qué. Me dijo que más adelante me escribía y no me escribía, no me escribía, no me escribía, y me escribió. Me preguntó ¿Qué si, escribió? o sea, si me seguía, sí, ¿Qué si me seguía genial? sirviendo, si estaba. Y nada, es una señora que debe ser más grande que mi abuela, y No, nada, pero ahí es toda la nieta fantástico. ayudándola con el Zoom. Qué Bueno, fantástico, muy bueno lo que conseguiste. 1 hora y pico hablamos con el ¿Sabés que señor. hace muchos años atrás una chica del otro colegio también quería trabajar con un libro que ella hizo una monografía sobre desaparecidos en contexto de secundaria? Y había un libro, que ahora no me lo acuerdo, que era de la autora fulana, y la mina empezó a buscar, indagó, llegó al mail, le escribió un mail, y la tipa dijo, bueno, venite que Sí, nos tomamos un café en Belgrano. Y se fue con una qué amiga, lindo. con el uniforme y todo, y grabó toda la entrevista, la desgrabó toda, fue fantástico. Vos decís, che, esto es buscar, o sea, esto es investigar un poco, ir como tocando. Ah, sí, es un recorrido que tenés que ir haciendo. Le pregunté a la Totalmente, Universidad de la República, che, ¿me puedes pasar algún dato? Me pasó 2 mails, uno no existía. no, No, totalmente, eventualmente llegás, unas pero vueltas eso es un hermosas. poco, a ver, imagínate lo que es, obviamente, a nivel doctorado, ¿no? Digo, las puertas que tiene que estar tocando Sí, esta sí, gente sí. para allá. Pero sí, me parece fantástico. También las incorporás como al estilo Fabricio, ¿no? Sí, pero no sé cómo citarlas. Como link, o sea, pongo Alfaro Milita en entrevista, Sí. O sea, fíjate cuando en el el link, link. viste que a veces cuando vos subís a YouTube lo que sea, de hecho yo lo subo medio informalmente ahora porque tengo que subir una por hora, ¿no? De las clases. Pero si no, ponele un nombre lindo que sea onda, entrevista, bla, 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 realizada a fulana, no sé, con motivo de la No monografía. me esmeré mucho en el título, le puse entrevista, guión y el nombre. Bueno, Igual chao. creo que cuando cita puede cambiar el nombre del Sí, pero link. lo que pasa es que la parte Eso, de abajo, o sea, cuando vos citás un link, pones eso que él pone primero, pones entrevista, guión, el nombre, en link. Entonces vos tenés que repetir ese nombre de abajo de YouTube. Pero ya está, si lo Entiendo. tenés vi un par de trabajos sí, que ponían tipo de una entrevista personal con o algo así. sí, está bien. Podés poner los entrevista personal a fulana, punto, y eventualmente pones eso en el link, fecha de acceso. O sea, lo que a vos te tiene que Ok. quedar, a mí lo que a mí me tiene que quedar claro es que si yo tengo dudas respecto a la entrevista, que eventualmente las voy a ver, es hacer el clic en el link y que me salga la entrevista. Entre los dos duran 2 horas más o menos. Pero me parece fantástico haber Y son llegado. muy descontracturadas, que eso la sube bastante. Está buenísimo. Mirá vos. Era como posta charlar con mi tía, Está muy bien, me con mi parece abuela. fantástico que hayas Sí. llegado hasta ahí. Es como. Ah, dale. Y después volvimos para atrás, Lucho. Volvimos a Crisis del 2002 en lugar de recorrida. Porque no me está terminando de cerrar no sé si te lo debería decir, pero bueno, ya está, ya me Ya le metí estás en la boca diciendo, del dale. lobo. Que no me terminan de cerrar mis variables, o sea, no me termina de gustar cómo lo encaré, pero bueno, ya está, ya estoy en esta, vamos a terminar de encararlo así, listo. Te conviene. No voy a retroceder muchos pasos. Pero preferí, en lugar de hacer un lapso tan largo en el medio, en la segunda variable, eran como 30 años, Sí, preferí enfocarme en un carnaval, conseguí un poco más recorriendo ahí lugares inhóspitos de la web. de la web. Llegué a un par de podcasts que es nada más el espectáculo completo, pero hecho en un podcast en una página que desconocía su procedencia, pero nada, es posta. Y nada, preferí volver a Crisis del 2002, que es un carnaval en sí, y analizarlo nada más ahí, porque si no, puedo hacer el recorte que a mí me convenga para decirte, no, Murga es pueblo o Murga no es pueblo, y en función de eso puedo como armar un trabajo en base a lo que yo quiero poner en la conclusión y listo. Entonces preferí como volver hacia atrás y volver a ponerlo en solo Crisis del Válido, 2002, válido. como para
tener como una mayor cantidad de voces dentro de ese carnaval. No me parece mal. O sea, en ambos casos me hubiese parecido bien. Así que tranquilo. Es más laburo este que estás haciendo, pero bueno, me parece que está. No sé si es más laburo. No, es menos. Es menos, te iba a decir. No, porque es distinto, porque conseguir el recorrido ese tan largo Es muy largo. es difícil, es muy difícil, es Sí. muy largo, justamente. Es muy largo. Básicamente por eso es muy difícil. Yo te había como insinuado, como buscar esta cuestión de decir, bueno, a ver, como comparar la cuestión política, hacerte una pregunta retórica en torno a, che, nada más en cuestión de, en momentos de dictadura funcionan como una respuesta de Después, conflicto o sea, político. No. analizándolo desde acá, como volviendo a abril y decirte, Lucho, yo quiero analizar esto, me parece que tendría que haber hecho 2 lapsos grandes de tiempo, tipo dictadura, que son 12 años, que está bien hecho, creo que quedó bastante Sí, prolijo. Y después tendría que haber ido a Frente Amplio, que es como lo más izquierdista, más allá de no ser una izquierda Pero estás púa. recontra tiempo de hacer eso, porque en realidad vos hiciste dictadura. Pero Salvo que ahora tengo que ya empecé, o sea, todo 2020 ya lo tengo hecho. O sea, lo tengo no tipeado, pero ya hecho en un papel, tengo diagramado cómo va a ser el camino. Ah, Y 2002 ya tengo gran parte escuchado y, ¿cómo se llama? Sistematizado en, sí. en Word y en Excel, como para tenerlo más accesible. Y es un lapso muy grande y otra vez pasa lo mismo de que la cantidad de fuentes y la calidad de fuentes es baja. Entonces nada, tendría que haber como encarado desde antes el trabajo así, pero nada. No estoy ¿cómo se llama? Descontento con el trabajo, pero lo podría haber hecho de otra manera. igual, quedé contento que hasta lo que leí está bastante bueno. Tengo que ser honesto. Para tirarte un poco de flores. Sí, lo haces vos como vos quieras, el recorrido lo trazás vos. Yo lo que digo es, por ahí no estás todavía. Pero bueno, si también hiciste ya todo lo del 2002, nada, no te voy a decir que no lo hagas, digo, porque también es verdad que. Ya estoy en esa, ya Por está. O sea, por poner era las antes. variables. Está bien, las 3 variables están y está. No. Busca el modo de conectar en este caso el fin de un apartado con el otro para que no te queden colgadas las variables. Sí, creo que voy por el lado de, o sea, contrastar dictadura con democracia, pero en 2 contextos políticos, sociales, caldeados. O sea, crisis del 2002, saqueos, todo Sí. similar acá, salvo que no hubo 5 presidentes. Sí. Entonces, nada, es como... En algo fueron mejores. Y en varias cosas. En varias cosas. Y después, el siguiente nexo lo hago con gobierno, o sea, lo hago con, después de esto, 2 años después, asume el Frente Amplio a nivel país, tiro un par de datos y... Te da, es más las fácil de elecciones conectar ese, del segundo al tercero. de cabeza va. Buenísimo. Bueno, creo que ya está. Bueno, nada más, cualquier cosa igualmente tenés el jueves disponible. No creo que llegue a escribir mucho porque voy a terminar de escuchar, pero nada. No, tranca, digo, si te ocurre algo, otra cosa como así, nada, fundamental, lo puedes resolver. Nada más, te fuiste. ¿Alguno de los que están en oscuros, en la oscuridad, tiene algún tipo de dudas? Pueden decir, tendrían que sacar y decir no. No. Bien, nada, no sabía nada. Delfina nada. No. Son los que han tenido como avances de monografías. El resto de los muchachos, Lucho, ¿te puedo hacer otra pregunta? claro. Yo después te tengo que hablar algo, Lucho. Bueno, dale, Juan, estás de nuevo adentro, dale. Viste que en el teléfono yo tengo no sé si es una aplicación o algo, que es así como de acciones y todo eso, y puedo poner hacia cuánto tiempo puedo ver cómo se desplomaron las acciones y todo eso. ¿Puedo utilizar eso como para el anexo, como pruebas? ¿Sería? ¿Como argumentos? Pero no sé cuál es la aplicación que decís. ¿Cuál es la aplicación? No, se llama Stonks en inglés, Stocks. Sí, pero Es como acciones.
Pero que te muestra variaciones reales de la bolsa, Sí, es te arma como gráficos. pero actuales o de otro momento. No, vos podés poner tipo 2 años atrás, ponele, y te va mostrando así un gráfico de cómo fueron evolucionando. Y yo lo que noté Sí. es que en las grandes empresas, en marzo, se desplomó todo para abajo, entonces puedo utilizar eso como para la parte del Vos, COVID. vos que te estás queriendo lo del COVID. Claro. Sí, a full, usalo. La última hacer print de pantalla y poné dónde lo sacás. Por eso. ¿Sí? Eso es lo que estaba pensando. Sí. Gracias. De nada, Tiago. No, yo la otra cosa no tiene que ver con mi monografía, viste que el jueves dijiste que intentemos armar una lista tentativa Sí. del orden de exposición. Y se complica bastante armar el orden porque es como que hay una gran masa en el medio y en las puntas, en el final sí quieren, al principio no quiere nadie. 1 y 2 están más libres. Igual no era más, si no lo logra. Igualmente, a ver, O sea, también la verdad que los mandé a hacer una lista tentativa, que es medio difícil también porque no se sabe muy bien quiénes potencialmente podrían ser los que van a dar monografía. O sea, yo entiendo que hay un núcleo y eso, o sea, sí, eso lo pudimos averiguar mediante un grupo, Sí, y hay 24 personas que tienden a querer dar. difícilmente haya 24 personas en monografía. O sea, tengo que ser honesto, o sea. No pierdas la fe. No, soy objetivamente realista. O sea, la realidad es que difícilmente una persona que nunca hizo absolutamente nada, difícilmente tenga habilitada la instancia de monografía, porque no hay nada visto, no hay preentrega, no hay un proceso evolutivo de nada. O sea, entonces, la realidad es que aquellos que estén El que pensando... no lo hace se lleva la materia, ¿no? O sea, Y la monografía. dentro de todo lo que es la normalidad esta, yo te diría que sí, o sea, en realidad es condición para la aprobación de la materia, pero también es verdad que hay muchos de ustedes, digo ustedes, y obviamente cada uno de ustedes saben a quién estoy dirigiéndole mi comentario. Hay muchos de ustedes que la realidad es que piensan que por hacer la monografía e intentar zafar el contexto de monografía van a zafar. La realidad es que hay un par de ustedes que nunca vi un trabajo a lo largo del año. Entonces, si yo no te vi un trabajo a lo largo del año, y qué sé yo, o sea, hacer la monografía implica que vos te sientes con todos los contenidos de la materia estudiados en función de defenderla. Y hay gente que yo no veo en los Zoom desde marzo. O sea, no me consta que esa gente tenga idea de lo que es, no sé, que yo le dijera, no sé, Tiago, háblame sobre la relación de la murga que vos planteás con la concepción de Thompson de la formación de clase. O sea, por ahí lo saben en el momento, digo, pero la realidad es que hay grandes chances de que estén muy perdidos, digo, pero porque hay una discontinuidad en algunos de ustedes muy, muy grande. Yo lo que te diría, Tiago, es no te preocupes por la ubicación, eventualmente se decidirá sobre la marcha, sobre todo después de la semana que viene, y si es necesario nos divertiremos con un par de monografías ahí de autores de monografías, con todos los que estén en condiciones, damos vuelta, les apunto el Zoom para que ustedes vean que es sumamente democrático y sacamos así y decimos tal día. Agarrar una aplicación que hace sorteos, Lucho. Totalmente, es verdad, es un poco más Y recemos para que le toque primero, ¿no? Por Pero sí, me parece que esa es otra. Yo lo único que digo es... Porque, o sea, primero y segundo no quiere ni nadie, después es como que está todo más o menos organizadito, más o menos como Google quiere te cada uno. deja, tipo, pones 200 personas y te tira un número. Eso está bueno. Y no te tenés que descargar una aplicación. Igualmente yo lo que recomendaría para el momento de defensa es que aquellos que se sientan un poco más cómodos, o sea, más cómodos en el buen sentido de la palabra, no porque yo le diga que está muy bien lo que están diciendo, que eso aporta que te sientas cómodo, digo, pero aquel que se sienta muy, muy cómodo, eventualmente empieza a pensar en sacárselo encima, o sea, es hasta solidario con el resto, o sea, el primero y segundo es un garrón, primero es un garrón aún más, pero no es tan terrible. Pensás que después, tipo, no sé, 10 y pico de octubre, 20, se te terminó todo esta materia, no está terrible. Lucho, Sí. tengo una pregunta. Dime. Tengo una preocupación, a ver si me la puedes resolver. Porque siento como que uso mucho, en realidad, mucho texto tipo tesis, muchas monografías, ponele, y quizá no tanto, no sé si libro, pero sí no tanto texto así de autor calificado, si querés decirle. Y no sé si está bien eso, porque en realidad, o sea, no es que no lo uso porque no quiero, sino porque, ponele, yo quería usar uno que se llama
arte e ideología del nazismo. El Sí, tema no. es que salía como 3.000 pesos y no me daba comprar un libro para después tirarlo. No, claramente, aparte los libros no se tiran, ¿eh? Bueno, pero No, tipo, no tirarlo, pero dejarlo ahí y no eventualmente leer. te donan. Sí, lo ideal serían textos sofisticados, pero cuando uno dice textos sofisticados, a veces un PDF, un paper es un texto sofisticado. O sea, no tiene que ser libro para ser sofisticado. Hay como un mito en torno al libro y hay muchos papers muy copados de articulitos de 20 a 25 hojas que están buenos y que son serios también. No, es que los que estoy usando Digas tiene un gente que 50. Claro, Más pero o los papers esos son los que uno doctor tiene. en la materia. Tal cual, sí, sí, sí. Los papers son serios, ¿eh? Lo que pasa es que uno en la cabeza nuestra está la idea que serio es un libro de 500 hojas. Y no, a veces el libro de 500 hojas es serio, no digo que no lo sea, digo, simplemente un montón de articulitos que uno puede ir leyendo son también serios. Bien, bien, ok. Vamos, lo que yo siempre te diría es, nunca hagas un trabajo de estas características simplemente, no sé, con ni hablar, ¿no? Foros, esas pavadas que uno encuentra. No, Infobae. Claro, o con Infobae, con Crónica, con, no sé, Sí, cualquiera de sí. los diarios. Puedes tener alguna que otra noticia periodística, sí, pero no puede ser una Alguna entrevista podés tener allí. Claro, o sea, no puede, o sea, la fuente tiene que ser diversa, desde textos secundarios serios hasta, no sé, lo que me dice Juan. Puedo sacar un print de pantalla de las bolsas y sí, en realidad es una fuente, o sea, con una aplicación diferente hasta una entrevista, o sea, la idea es que sea como variadito. Sí, claro. Fuentes primarias son las que vos hacés y secundarias las que vos usás, ¿no? Las que vos haces, o las que vos encontrás de primera mano. O Sí, sea, bueno, un libro sería una fuente primaria. Pues acá no, no le hiciste una vos, fuente pero primaria es una. No. Un libro es una secundaria. Una fuente primaria es si vos llegás a la murga sin ningún tipo de interpretación. pero un libro que me cuenta, o sea, que me explica sobre cómo se toca el redoblante. Bueno, pero eso te está explicando. Yo pensé que me decías, no, bueno, está bien. No un libro que me analiza la murga, sino No, el bueno, libro sí, puede ser. que No sé uso si como marco teórico. tal cual, no, bueno, eso sí puede ser primaria. Yo pensé que me decías, si fuese un libro que labura en torno a cómo te explica la murga en el contexto de 1970, y bueno, sí, eso es secundaria, pero la murga en sí sería la primaria. O sea, la primaria es la que vos podés identificar en el momento histórico sin ningún tipo de interpretación. Vamos, o sea, ahí por eso yo le decía a Fabricio hace rato, es muy útil la creación de fuentes primarias. A ver, vos también creaste una fuente primaria, Tiago. Vos tenés una entrevista a dos historiadores. O sea, eventualmente lo que ellas te dicen sobre la murga puede ser algo como interpretado y elaborado, pero lo que vos creaste ahí es una fuente primaria. ¿Vamos? Muchachos, jueves tienen la misma dinámica. Lucho, Sí, ¿sabes qué posta estuve pensando todo el fin de semana? Pero no puedo llegar a eso del como, no sé si como algo que me termine de cerrar a mí con el conflicto o qué. Por eso te iba a preguntar directamente a vos qué se te puede ocurrir relacionado con eso, porque posta que o no me termina de gustar o siento que capaz no va realmente. estábamos hablando del hipismo. ¿Cómo? Estábamos hablando del hipismo. Sí. A ver, muchachos, ¿a alguien se le ocurre algo del hipismo? Yo Como- puedo decirte algo, Nahuel, que Ok. yo intenté hacer hipismo en un principio, no sé si Lucho se acuerda. Me acordaba. El tema es que no vas a encontrar mucha bibliografía, o sea, no sé, te estoy hablando de lo que me pasó a mí, quizá encontrás una banda y yo no encontré, pero Ojo, en pará, verdad porque yo no vos, encontré mucho. ojo que vos también te ibas a hipismo en Argentina. Ah, él quiere ir a hipismo, No, hay digamos, que ir a hipismo fuera. amplio. Lo que pasa es que lo que él, a ver, Ah, cuando él lo plantea como tema, es como muy amplio, es como, viste, es como hipismo, como movimiento contra la cultura. Y en realidad no hay mucho. A ver, no, nada, hay un montón, pero en realidad no hay un tema. Hay, o sea, el hipismo como movimiento claro. contra la cultura es como vos me dijeras, no sé, el movimiento artístico nazi. Y vos decís, ¿qué cosa de eso? Que Wow, vos fuiste sí. afinando hasta eventualmente encontrarle un objetivo a eso. Yo, mira, no sé, pero tengo bibliografía, si querés te puedo pasar porque había buscado en su momento. Lo único que se me ocurre en realidad es podrías hacer cómo el hipismo influyó, esa sería con el arte, pero también en el arte, la música,
también, no, ¿por qué no en el arte plástico? No sé, te digo por decir, o sea, ni siquiera sé, pero fíjate, qué sé yo, quizás encontrás algo por ahí, quizás no te cope, pero bueno, no sé, te digo, lo que se me ocurre ahora. O capaz más en la música, a él le gusta mucho la música, entonces capaz desde ese Sí, por Pasa que ahí. no música sé me parece si que llega a lograr un trabajo realmente como muy Es que desarrollado. en realidad tendría, sí, entiendo que sí, porque hay un montón de letras hippies. O sea, lo que digo es por ahí meterte como profundamente, es verdad, digo, nunca se me había ocurrido. Digo, dado que a vos te gusta la música, digo, por ahí como buscar como la idiosincrasia del hipismo de los 60, pero en la música. O sea, buscar explícitamente músicas de diferentes, obviamente, artistas y ver qué es lo que planteaban. Pero repito, parecería re simple, pero no es tan simple como uno lo piensa, porque sobre esa cosa muy amplia que vos tenés, lo que tenés que poder tener una introducción es una pregunta concreta, es decir, a lo largo del siguiente trabajo se intentará identificar qué. El hipismo, no, ese sería tu contexto como, o sea, tu grupo contextual bien amplio. No, obvio. Pero bueno, escuchame, haz una cosa, tenés hasta el jueves, eventualmente, para seguir pensándolo, charlalo con More, a ver si Morena te hace como alguna conexión que a vos no se te haya ocurrido, dado que ya había empezado por hipismo y eventualmente lo perdió. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime, igual nos quedan 2 minutos. Por ejemplo, viste, mi tema es del rugby y tipo, una variable mía Pero si eso es... no lo querías hacer, ¿no habías cambiado, Miguel? no, al final... Pero por eso te vengo a preguntar. Pero Si me, suponen que yo puedo estar al tanto de todos sus vaivenes como cósmicos a lo largo del año. no, pero te pido mil disculpas. No, disculpo igual, pero no es una crítica, es como, no sé, viste mi tema, yo decía, no, la verdad que no sé, ahora estamos de Es vuelta. que a mí me da miedo meterme en este tema porque es como que hay poca información para llegar a 13 hojas limpias, como No, vos no es poca dijiste. información, Mititieri, porque vos lo que tenés que O buscar sea, no es me el puedo... rugby, tenés que buscar la cuestión social. A ver, el caso concreto de Fernando Baez Sosa era un disparador. ¿Me entendés? O sea, vos no tenés que hablar del caso de Fernández Baez Sosa. Ya está, el pibe lamentablemente murió, matado a palos por rugbyers. Pero Mm. lo que vos tenés que jugar no es con el rugby en sí. Digo, vos originalmente me dijiste que lo que querías demostrar es que el rugby no es tan malo como te lo dicen los medios de comunicación. Y no Claro, yo quiero está. demostrar que el rugby no está involucrado capaz en, perdón la palabra, en estúpidos que, bueno, hacen cosas que no van. Yo te entiendo, o sea, lo que vos querés es demostrar, porque lo había entendido en su momento, que en realidad el rugby lo que hace es generar buenos valores y no esos valores que te señalan los medios de comunicación en relación a Baez Sosa. Lo que yo te dije es que por ahí eso es la falla se lo estás buscando. No te vayas a buscar específicamente rugby. Eventualmente busca, por ejemplo, deportes grupales. El impacto de los deportes grupales en, no sé, en la socialización de jóvenes. Y eventualmente buscate un montón, porque esto lo busqué yo en su momento, que cuando vos me decías, Nahuel no. Eh, cuando yo me puse a buscar, había un montón de gente que obviamente eran ex-rugbyers o tipos que estaban en alguna sociedad como actual de rugby que te decían cosas positivas respecto a lo que se conseguía con el deporte grupal. Entonces, a mí me consta que sí tenés información. No busques textos eventualmente, o buscá textos, pero buscá también YouTube. Y YouTube es una mina de información. Ok. Y, por ejemplo, última pregunta. Fernando puede ser como una variable mía que yo pueda desarrollar después de defender. No sé si es una variable, porque te vas a meter en un tema. A ver, Fernando te tiene que salir como detonante. O sea, el pibe este muere, como consecuencia de que muere, hay todo un conjunto de medios que te van mostrando. Es como, a mí me pasa que los medios me suena que funcionan cual moda. O sea, se pone algo de moda y entonces gradualmente lo que tenés Sí, es hablan. un montón de noticias sobre lo mismo. Entonces te están marcando todo el tiempo eh, que los rugbyers, a ver, que así los crían, que son monstruos, que son esto, que son aquello. Y salieron un montón de personas a decir, che, esto no es así. O sea, los rugbyers, a ver, que haya un grupo, como dijiste, de idiotas que eventualmente lleven a ese extremo, no quiere decir que vos puedas generalizar y plantear que el rugby genere ese tipo de valores como violentos. Pero no sé si después podés meterte a analizar el caso del pibe. Porque es un caso Si no, abierto. lo que es puede muy hacer, no reciente. sé, digo, es como hablar sobre qué dijeron diarios,
noticieros sobre el tema de migrando al rugby, y después él como dar una contrapropuesta hablando de lo positivo Es que eso es. lo que estamos intentando que Claro, haga Ando. Eso es lo que le vengo diciendo que haga desde marzo, pero. es que estoy haciendo eso, pero estoy escribiendo o sacando toda la información, por ejemplo, de críticas, y yo después, buscando información, lo defiendo, nada, es lo que se trata de la monografía. Pero siento como que no está bien mis variables, o sea, no me No sé siento qué variables ahí. estás ubicando. O sea, lo que pasa es que estoy hablando también, eso es otro dato, estoy hablando en el aire, Migueli, porque la verdad es que tu trabajo no lo veo hace meses. Entonces, No, en sí, realidad sí. no sé qué es lo que me estás marcando, qué es lo que te cuesta como encontrar como variables. Es una cosa, lo mismo que le digo, o que le dije a Fabricio, haceme alguna anotación en relación a algo que vos quieras que yo mire cuando te lo corrija el lunes. Pero la realidad es que no me doy cuenta qué es, pero porque no lo veo hace 3 meses más o menos. Entonces, hasta aún más que una introducción, no he visto de tu trabajo. Entonces, no sé, si de repente me lo estuviese preguntando Anto, yo sé que Anto tiene 3, 4 variables y que son las que fue, entonces son como las que identificó y que yo vi. Eventualmente no te estoy entendiendo de cuál sería el problema, digo, porque a mí me pasa algo parecido a lo de Anto, me parece como bastante claro hacia dónde podría ir tu trabajo. Es Sí, cuestión, sí, ¿Qué obviamente, variables podría ser? yo O sea, yo tenía pensado la de Fernando, nada más, por eso. es que Fernando no es algo que vos puedas tratar, porque Fernando es un caso actual y tiene que ser como lo que te detona la introducción para la problemática. ¿qué Muchachos, tiene que ser el principio de eso? tal cual, tengo que Y cortarlo. de Lo dónde seguimos surge el el jueves problema. porque son las 1:01 y creo que viene Dale, dale, la Fernández tranqui. inmediatamente después. Miti, lo que te pido es buscar, a ver, afiname la pregunta en función de que te pueda dar una mano el jueves. ¿Vale? Dale, dale, dale. Dale, adiós.